Rusia responsabiliza a las partes internacionales que obstaculizan la declaración de Ginebra del derramamiento de la sangre siria y de agravar la crisis. Los terroristas takfiríes manifiestan su rencor y fracaso incrementando sus atentados terroristas apoyados por Occidente y países de la región. Nuestras audaces fuerzas armadas liquidan a los terroristas y sus cabecillas y destruyen sus escondrijos. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El canciller ruso Sergei Lavrov destacó la importancia de adoptar la Declaración de Ginebra como una referencia principal para resolver la crisis en Siria, aclarando que cualquier parte que vulnera lo acordado en esta declaración asumirá sus responsabilidades de la caída de más víctimas. En una rueda de prensa con su homólogo egipcio Mohamed Kamel Amro, Lavrov señaló que algunos socios de Rusia, quienes asistieron a la reunión del Grupo de Acción sobre Siria en Ginebra, están tratando de eludir lo consensuado en la declaración final y descargarse de sus responsabilidades en cuanto a ejercer presión sobre la oposición para que detenga la violencia e inicie un diálogo nacional. Lavrov agregó que, en cambio, Rusia se compromete a elaborar con todas las partes sirias pertinentes, tanto con el gobierno como con los grupos opositores sirios, apuntando que las partes que tienen influencia sobre los últimos han de desempeñar su máximo esfuerzo para llevar a cabo los puntos acordados en Ginebra. El jefe de la diplomacia rusa añadió que algunos países participantes en la reunión de Ginebra están tratando de unir las filas de la oposición, no en el sentido de sentarse en una mesa de diálogo, sino para seguir con la lucha y la violencia. A su vez, el canciller egipcio destacó el deseo de Rusia y Egipto de alcanzar una solución política a la crisis en Siria y poner fin al baño de sangre en la misma, además de materializar las reivindicaciones legítimas del pueblo sirio. Irán afirmó que Siria ha dado un gran paso en la lucha contra el terrorismo, en impedir la intervención extranjera en las reformas políticas. El vicecanciller de Irán para Asuntos Árabes y Africanos, Hussein Amir Abdullahian, dijo en una declaración hoy que Siria ha avanzado un buen trecho con su combate al terrorismo y en la prevención de la intervención foránea y en la consumación de reformas políticas y el refuerzo de la seguridad allí. Abdullahian advirtió contra los efectos catastróficos de un desbordamiento de la crisis siria hacia los países vecinos, una evolución que minaría la seguridad regional, e hizo alusión a las iniciativas presentadas por Irán y a las gestiones que está realizando el enviado internacional para Siria, el Akhdar Ibrahimi. El alto funcionario iraní señaló que Irán tiene serias intenciones de trabajar por el lanzamiento de un diálogo nacional entre los representantes de todos los espectros del pueblo sirio después de un cese total de la violencia, para con ello ayudar a la estabilización de la región. A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior iraní, Ala Eddin, ha asegurado que las operaciones terroristas y los salvajes crímenes que cometen las bandas terroristas armadas en Siria han desvelado la verdadera imagen de la barbarie de la oposición siria armada y de sus protectores regionales e internacionales. Terroristas hicieron detonar un artefacto explosivo que colocaron debajo de un vehículo en el barrio residencial de Messi 86 en Damasco, lo que produjo el martirio de 11 ciudadanos y la herida de decenas, entre ellos mujeres y niños. Una fuente en el hospital de El Muassad dijo que recibió los cuerpos de 8 personas y de 31 heridos, a quienes están prestando el tratamiento necesario. Mientras en el hospital del mártir Youssef Azme, una fuente dijo que el hospital recibió 3 cuerpos, además de 24 heridos, la mayoría en estado crítico. El corresponsal de la televisión siria en el lugar del atentado dijo que la explosión causó grandes pérdidas materiales en los edificios residenciales y tiendas comerciales, así como destruyó un gran número de coches y produjo daños en la infraestructura.
Un terrorista suicida hizo estallar hoy lunes un coche bomba cerca del Centro de Desarrollo Rural en el distrito de Al-Siyara y Al-Gab, situado en la zona campiña de Hama, ocasionando la caída de víctimas mortales y heridos, además de daños materiales. Una fuente en la provincia reveló que los datos preliminares indican la muerte de 2 ciudadanos, mientras que otros 10 resultaron heridos, así como agregó que el peso de las cargas explosivas utilizadas en este atentado terrorista se estiman en unos 1.000 kilogramos de explosivos de gran potencia, donde las autoridades competentes detuvieron al terrorista Omar Rijawi, quien llevaba puesto un cinturón explosivo e iba a una motocicleta mientras intentaba inmolarse en la plaza de Al-Asi en la ciudad de Hama. Los efectivos desactivaron el cinturón, decomisaron la motocicleta y lo que contenía de bombas, 2 pistolas, cédulas y pasaportes falsificados y equipos de comunicación. Los efectivos del ejército también se enfrentaron a un grupo terrorista que cometía actos de sabotaje, saqueo y pillaje contra las propiedades de los vecinos de la localidad de Al-Tremsa en la zona de Al-Marde, en la campiña de Hama, y mataron al terrorista Murad Ibrahim, uno de los terroristas más peligrosos y buscados en la zona. Terroristas han atacado este lunes con un proyectil de mortero un autobús que trasladaba a civiles en la calle 30 del Mojayem al Yarmouk en Damasco, hecho que ocasionó la muerte de 7 ciudadanos, entre ellos niños y mujeres. Una fuente en el hospital de Damasco reportó que dicho hospital recibió los cadáveres de una mujer y 3 niños, además de 5 heridos afectados por este atentado terrorista. Uno de ellos se encuentra herido de gravedad. Así como ocurrió un atentado explosivo terrorista en la calle Faisal, cerca de una comisaría de policía, que causó la herida de 12 personas anoche. Nuestro corresponsal informó que los violentos enfrentamientos se dieron lugar en los alrededores de la zona del atentado entre los agentes de la policía y los elementos terroristas, quienes atentaron en este barrio por ser una zona comercial y artesanal importante de la ciudad de Damasco y por lo que concurren los turistas hasta altas horas de la noche. Después de haber sido asesinado vilmente por las manos del terrorismo, fue solemnemente enterrado el cuerpo del actor Mohammad Rafe, que fue transmitida por la televisión nacional y en la que se tocó el himno de los mártires. En la aldea de Ma'arat al-Nu'man, en Idlib, una unidad del ejército chocó ayer domingo con unos terroristas que perpetraban actos de sabotaje y saqueo y confiscaron sus armas. Los enfrentamientos causaron también la muerte de numerosos terroristas, entre ellos uno de los cabecillas de los grupos terroristas conocido como el Jeque Ahmad. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas se incautaron de grandes cantidades de armas que incluyen lanzamisiles RPG, misiles portátiles, ametralladoras y granadas. Por otra parte, unidades del ejército persiguieron a los terroristas en la campiña de Ma'arat al-Nu'man y destruyeron varios vehículos que utilizaban los armados para aterrorizar a los ciudadanos y saquear sus bienes. 2 efectivos de los zapadores del ejército pierden la vida y otro resultó herido, además de desactivar un artefacto explosivo colocado por los terroristas en la autopista de Al-Sahira en Damasco. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista en la región de Harasta, en Damasco Campo, y destruyó un vehículo equipado con ametralladora antiaérea. Una fuente responsable dijo que en el enfrentamiento fueron aniquilados un número de terroristas y destruidos 3 vehículos que utilizaban los terroristas para transportar armas y municiones. Las Fuerzas Armadas continúan persiguiendo a un número de terroristas en el barrio de Mukheam, en la carretera de Saad en Daraa. En los enfrentamientos murieron un gran número de terroristas, mientras otros resultaron heridos. Una fuente responsable dijo que el líder del denominado Brigada del Tahwid en Daraa fue linchado. En el marco de su misión nacional, nuestras Fuerzas Armadas continuaron la limpieza de Alepo y su campiña de los grupos terroristas, donde eliminaron a numerosos terroristas y destruyeron sus vehículos cargados con armas, municiones y provistos de ametralladoras. Una fuente responsable informó que un destacamento de nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyeron 3 almacenes de municiones y armas en la zona industrial de Al-Leramun en Alepo y eliminó a los terroristas mercenarios que se encontraban allí.
Paralelamente, otra unidad del ejército chocó con un grupo terrorista en el municipio de Bab Antakya, matando a 6 terroristas y lesionando a decenas de ellos. La fuente explicó que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo operaciones contra agrupaciones de terroristas en las cercanías de la escuela de Saki Yuma, en el barrio de Sukari y cerca de la mezquita en Alepo antiguo, liquidando y hiriendo a decenas de terroristas. De igual modo, otra unidad del ejército ha frustrado un intento de infiltración de terroristas al establecimiento de multiplicación de semillas en la zona de Al-Bustán, Balbesha y la zona de Al-Midán, donde liquidó a varios terroristas. Y en otra parte, un grupo terrorista agredió una marcha que salió en el municipio de Almadi, llamando a la salida de los terroristas del municipio y secuestró a 15 ciudadanos. En el mismo contexto, en la jurisdicción de Alepo, una unidad militar llevó a cabo exitosamente operaciones comando contra escondrijos de terroristas y un almacén de armas y municiones en la ciudad del Bab. Paralelamente, las unidades del ejército lograron destruir 2 vehículos de los terroristas cerca de la escuela del poblado y 2 camionetas artilladas en las inmediaciones de la estación térmica. Así también un camión cargado de armas junto a 6 camionetas escolta que no se salvaron del fuego certero de las Fuerzas Armadas en la carretera Isaz-Alepo. En Derizor, una fuente responsable informó que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó este lunes con 2 bandas terroristas en el barrio de Al-Jibeila y Al-Muazafín, en la ciudad, dejando muertos y heridos a un gran número de terroristas. Asimismo, en Al-Mayadin, una unidad del ejército llevó a cabo una operación en la que infligió significativas bajas en las filas de los terroristas. Como última noticia, el viceministro de Relaciones Exteriores y Emigrados, el doctor Faisal Mekdad, examinó hoy domingo con el director regional de los países árabes del norte de África en el comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR, Yaqub Al-Hilo, las vías de fortalecer las cooperaciones entre ambas partes, especialmente en el área de proporcionar las mejores formas de asistencia a los refugiados en Siria. Durante la reunión, el doctor Mekdad expresó la satisfacción de Siria por la cooperación vigente con el ACNUR, afirmando que el gobierno sirio se compromete a ofrecer facilidades a los programas y proyectos del ACNUR. Asimismo, Mekdad señaló los actuales acontecimientos que atraviesa Siria, en particular los ataques terroristas que afectaron la infraestructura y los establecimientos públicos y privados y los crímenes terroristas de homicidio contra inocentes y su desplazamiento por la fuerza hacia los países vecinos, con el fin de crear pretextos para una intervención externa en los asuntos de Siria. Mekdad afirmó que la llamada cuestión de refugiados sirios fue creada para justificar la injerencia de países regionales, Estados Unidos y Europa Occidental en los asuntos de Siria, haciendo hincapié en la necesidad de cesar el apoyo que proporcionan Turquía y algunos países árabes del Golfo a los grupos terroristas. Por su parte, Al-Hilo examinó las actividades del ACNUR que se llevan a cabo en cooperación con las entidades gubernamentales sirias y con la Media Luna Roja Árabe Siria en pos de proveer las necesidades de las familias desplazadas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Rusia responsabiliza a las partes internacionales que obstaculizan la declaración de Ginebra del derramamiento de la sangre siria y de agravar la crisis. Los terroristas takfiríes manifiestan su rencor y fracaso, incrementando sus atentados terroristas apoyados por Occidente y países de la región. Nuestras audaces Fuerzas Armadas liquidan a los terroristas y sus cabecillas y destruyen sus escondrijos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.